Las religiones del Demiurgo. 1. 29 de mayo de 2011 a las 04:36 horas. La etimología de la palabra religión, del latín relegare o relegere, siempre fue motivo de controversia. Según Cicerón, relegere, para releer; según Lactancio, relegare, para obligar; y tengo que confesar, aunque les pese, que según la historia conocida y no conocida, esta es la correcta interpretación y sentido de la religión. Obligar, cuyos sinónimos son imponer, forzar, exigir, intimar, presionar, apremiar, que pueden interpretarse sin lugar a duda como manipular y programar. En artículos anteriores dije que la religión fue el primer método utilizado por los sanos para la reprogramación, manipulación y control de las unidades de carbono. Pues ha llegado el momento de conocer la verdad de lo que se oculta tras las religiones y que descubran si su fe es hacia el demiurgo o hacia el do. Desde el comienzo de la historia conocida, las religiones tuvieron un papel fundamental en los arquetipos del hombre y la sociedad. También, a lo largo de la historia, hubo pueblos elegidos por los dioses para reinar sobre los demás, desde los sumerios pasando por los egipcios, hasta los tiempos bíblicos de Moisés y Jesús. En la cultura occidental, estos últimos fueron los que marcaron diferencia, uno por el pueblo judío y otro por el pueblo cristiano. Los 5 primeros libros de la Biblia cristiana, llamados Pentateuco, son tomados de la Torá, tradición escrita judía. Los evangelios son posteriores y hacen la diferencia, pues son el Nuevo Testamento de la vida y obra de Jesús. Como verán, las raíces del cristianismo son el judaísmo y Jesús era judío. Aclarado esto, comencemos con el relato. El demiurgo programa sus pasos con mucho tiempo de antelación. Dice que un día son 1000 años y 1000 años como un día. Pero como el tiempo es espacio en movimiento, esto se traduciría como que un movimiento del demiurgo equivale a 1000 movimientos del hombre. Mientras usted nació, vivió y murió 14 veces, el demiurgo pestañeó una vez. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la dimensión donde habita, el tiempo de la nuestra no tiene sentido. Pasado, presente y futuro son imperceptibles para su lógica. Por eso necesita representantes que mantengan la octava por él creada, en el curso correcto, en el tiempo lineal de nuestra dimensión. La octava correcta para el demiurgo es mantener al hombre, unidad de carbono, lejos del ser, para que toda su energía sea redirigida hacia él y tenga sentido su creación. Octava secundaria. En la época de Moisés, Jehová le entrega en el monte Sinaí, supuestamente, las tablillas de la ley, los 10 mandamientos. Estos son sobre todo leyes morales cuya interpretación se resume en la religión católica de la siguiente manera. 1. Amarás a Dios sobre todas las cosas. 2. No tomarás el nombre de Dios en vano. 3. Santificarás las fiestas. 4. Honrarás a tu padre y a tu madre. 5. No matarás. 6. No cometerás actos impuros. 7. No robarás. 8. No dirás falso testimonio ni mentiras. 9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 10. No codiciarás los bienes ajenos. Hasta aquí la historia oficial. Ahora veamos la historia real. Jehová, que no es el demiurgo en sí, sino su manifestación a través de una raza que lo representa, le entrega a Moisés, no en el monte Sinaí, sino en otro lugar al que fue llevado, el código de algoritmos de manipulación de la octava del demiurgo, conocido con el nombre de Cábala o Kabbalah. Desde ese momento, el pueblo elegido para dirigir mantener la octava en curso, pasó de Egipto a Israel.
No estoy hablando del pueblo judío, estoy hablando de un sector religioso, manipulador programador de su etnia. Cuando el Do percibe el engaño, o más precisamente el error del demiurgo desviando la octava de creación inicial, manda, cada vez que la octava lo permite, para corregir dicha desviación, un choque consciente. Hace poco, más de 2000 años, nace una unidad de carbono llamada Jesús, cuyo ser, Cristo, se manifiesta plenamente consciente en representación del Do para transmitir el choque que acomodaría nuevamente la octava. Este fue el último intento del Do por hacerlo. Los representantes del demiurgo sabían muy bien a qué venía y quién era. Por eso lo negaron como su Mesías, porque no representaba al demiurgo, representaba al Do. Muy astutamente, y viendo que a pesar de todo el cambio se estaba produciendo, el demiurgo a través de sus representantes toma el mando y crea la religión católica, apostólica y romana, para mantener controlada la información que el ser Cristo vino a transmitir. Desde ese momento, el poder se bifurcó entre el judaísmo y el cristianismo. Todos los evangelios que podían comprometer la seguridad del demiurgo fueron catalogados como apócrifos, y solo 4 de ellos fueron incluidos en las escrituras después de ser manipulados por sus representantes. Todas las demás religiones occidentales son derivadas de esta y cubren todos los frentes del demiurgo. Por sus actos los conoceréis. Basta observar que en su nombre se cometieron y se cometen las más atroces barbaridades para ver a quién responden. En la religión judía y católica, sus representantes adoran al mismo Dios, aunque esta última reconozca falsamente a Cristo como el Salvador. Se asegura de mostrarlo muerto y crucificado, vencido ante el demiurgo, implantando en el subconsciente de sus seguidores el triunfo de su Dios sobre el Do y que nadie llega al Padre si no es a través de ellos, sus representantes. El Do no necesita representantes, ni alabanzas, ni oraciones, ni pleitesía, ni nada que se vincule remotamente con el ego. El Do no castiga, no lastima, no reprende, porque el Do no es consciente de usted hasta que usted no sea consciente de él. El Do es consciente de su ser, pero no conoce a la unidad de carbono que lo representa en esta dimensión. Lo que las religiones del demiurgo le dijeron es falso. La única religión real, verdadera, representativa del Do es usted mismo y su conexión con la conciencia del ser, su verdadera esencia divina. El Do que lo liberará de usted, su carcelero, y del falso Dios. Y ahora pregunto, ¿su fe es hacia el demiurgo o hacia el Do?